he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Señor, qué hermosa carta hemos estado aprendiendo, leyendo, memorizando, usando como nuestro recurso primario que transforma nuestra mente, Señor. Qué poderosa es tu palabra. Cómo tiene el poder de transformarnos, de cambiar nuestra mente, de poder enseñarnos cuál es nuestra verdadera ciudadanía como creyentes, como cristianos verdaderos, Señor. Y el día de hoy le pedimos a tu Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, Él quien nos enseñe, y que no sea yo, Señor, sino que sea Él y yo sujeto a Él, Señor. Te damos gracias y te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, este último sermón tiene un título específico, y es que ya vimos que estábamos estudiando cuál es la verdadera clave del gozo inquebrantable, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver que el secreto del contentamiento es que Cristo es suficiente. El secreto del contentamiento es que Cristo es suficiente. Por eso lo vamos a reforzar con una idea central que vamos a estar estudiando a lo largo de esta predicación, y es que Cristo nos fortalece para vivir gozosos y ser generosos en toda circunstancia. Cristo nos fortalece para vivir gozosos y ser generosos en toda circunstancia. Ya habíamos hablado de la generosidad, ¿recuerdan? En esta carta. Pero al parecer es algo tan importante para el reino de los cielos, porque vuelve a cerrar esta carta con este concepto. ¿Ustedes quieren entender cuál es la clave del gozo? Es vivir en unidad, vivir de manera generosa para con todos los demás. Así que quiero empezar con una pequeña pregunta. ¿Cuántos de aquí, por favor no levanten la mano? ¿Cuántos? No, sí, levántenla, que no nos dé vergüenza. ¿Cuántos de aquí han llegado a final de mes buscando esas moneditas para poder pagar la renta, las colegiaturas? O sea, a mí me ha pasado con mi esposa que dijimos: chin, ya toca la renta, y buscamos y no nos dieron las cuentas, y es como vas y de repente encuentras en esa chamarra toda de cuero agujereada y encuentras un billete, y es como: wow, Señor, tú eres fiel. ¿Les ha pasado estar en esas circunstancias donde a veces ya estamos buscando ese último recurso para poder completar lo que necesitamos? ¿Verdad que es humillante? Ahorita voy a decirles por qué es humillante. Pero no sé si algunas veces has sentido como que tu vida también es más como una montaña rusa, donde a veces estamos buscando la monedita y juntando. A mí me ha tocado pagar la renta con puras monedas de 5 pesos, es como y es como, pero a veces hay como una montaña rusa, porque a veces tienes tanto que te sobra, tienes tanto que dices: ¿y ahora cómo lo gasto? O ahora te vas a McDonald's o a comprar algo, o te das un gustito porque dices: este mes sobró". A veces nuestra vida puede estar en altas y puede estar en bajas.
Y lo estoy hablando específicamente en la parte económica. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que a veces podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en pensar que tenemos el control de las cosas y confiar en que tengo un buen trabajo, que tengo una familia feliz, y el aspecto económico que te decía, que tengo una cuenta bancaria estable. Pero al día siguiente todo puede cambiar. Algo inesperado, que te despidan de momento, una mala noticia, algo puede cambiar toda tu situación y te preguntas, ¿dónde quedó mi paz? ¿Por qué si tenía todo y ahora no tengo nada y ahora también perdí la paz? Vivimos en un mundo que se nos dice que si tienes más, entonces vas a ser más feliz, vas a estar bien, vas a estar a salvo si tienes más recursos. Inclusive tristemente esa es una mentalidad que se ha impregnado, que se ha permeado en la cultura de la iglesia. Pero ¿y si el secreto no es tener más, sino en quién estás confiando? En que la persona en que confías es más grande que toda esa necesidad. ¿Qué pasaría si hemos estado caminando por una estabilidad terrenal y no la clave del gozo de la cual nos va a hablar Pablo? Por eso estamos hablando en esta idea central que es Cristo quien nos fortalece para vivir gozosos y poder ser generosos en toda circunstancia. Te puse este ejemplo de esas veces donde tienes que buscar los centavos, a lo mejor no tan exagerado, a lo mejor te falta una cantidad X, pero ¿qué pasa en tu corazón en ese mismo instante? Cuando sientes que te falta y que no estás pudiendo llegar, ¿piensas en ser generoso en ese momento? Creo que el ser generoso puede ser lo último en lo que puedas pensar. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque el foco lo ponemos en nosotros, en preocuparme por mi necesidad antes que los otros. Y es interesante cómo nos va a confrontar el apóstol Pablo. Y es que no es curioso que uno de los temas más difíciles de hablar en las iglesias sea el dinero. ¿Te has dado cuenta? Yo vengo de una cultura de prosperidad donde de verdad era impresionante y no me da temor hablarlo. Era el pastor necesita una casa, ¿quién quiere dar la escritura de su casa? Y es como, ¿qué? Es donde todo se trata alrededor del dinero y entonces cambiamos a Cristo en el centro para que un nuevo ídolo pase a tomar reverencia, o sea, el dinero. Y no es casualidad que sea un tema difícil, porque es un tema muy importante en un ámbito espiritual, tanto en lo positivo como en lo negativo. Muchos de nosotros nos vemos aquí el domingo y no sabemos cómo están las cuentas de los demás. No sabemos si la persona de que está al lado le sobra demasiado o tiene muchas deudas o no tiene que comer. Y creo que el enemigo se ha encargado de fomentar este amor al dinero antes que el amor a mis hermanos. Y el apóstol Pablo nos da durísimo porque él nos explica cuál es el equilibrio sano para poder entender cómo funcionan las finanzas de una forma redimida. Entonces dejemos que Cristo sea el que transforme nuestra perspectiva. Así que lo primero que vamos a ver como primer punto en esta mañana es que mi contentamiento viene de ser fortalecido por Cristo en cualquier situación. Fíjate cómo ni siquiera estamos hablando de la economía, porque no es lo principal. El primer punto es entender que mi contentamiento viene de ser fortalecido por Cristo. Y no nada más fortalecido en algunas ocasiones, sino en cualquier circunstancia. Pablo empieza con unas palabras de gratitud y dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Estas palabras de gratitud que dice Pablo, él lo dice con mucho cuidado, porque sabe que es un tema delicado. No nada más ahorita en nuestro contexto, siempre ha sido un tema delicado. Y él tiene este cuidado. Él tiene un cuidado especial en cómo lo dice, cómo se refiere acerca de esta ofrenda. ¿Por qué? Porque había en ese entonces también otros maestros que predicaban el evangelio, pero saben,
lo hacían para obtener ganancias deshonestas. Y era muy triste, porque eran personas que se enfocaban en qué tan bueno es el mensaje que voy a dar, cómo soy tan elocuente para poder transmitirlo, para obtener una ganancia. Totalmente distorsionado. Y fíjense cómo el apóstol Pablo, teniendo claridad en su mentalidad acerca de las finanzas, él quiere verse totalmente diferente a estas personas. Él no dice, me alegré por el dinero que me dieron. Dice, me alegré en el Señor. Pablo está contento por la ofrenda que recibe, por el cuidado que tienen los filipenses para con él. Pero su alegría viene de Cristo, no de la ofrenda en sí. ¿Te das cuenta de la diferencia? El apóstol Pablo está viendo fruto en las personas, está viendo la generosidad, está viendo que se preocupan unos por otros, y eso tiene una preeminencia más alta aún que la ofrenda. Pero es curioso que la ofrenda es la evidencia de ese corazón que está dando fruto. ¿Te das cuenta? Creo que necesitamos ir a la palabra como en esta ocasión y poder ver las finanzas desde esta perspectiva redimida. Luego Pablo aclara algo muy clave. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sabes a qué se refiere en el original esta palabra contentamiento? Contentarme. Es como decir, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito, pero no por sus cosas personales, materiales, sino por tener a Cristo. Y quiero confrontar tu corazón en un sentido específico. ¿Te sientes como el apóstol Pablo que puedes decir, tengo absolutamente todo lo que necesito en este momento? ¿Podrías decir, yo, María, yo, Pedro, me siento completo, tengo todo lo que necesito? No lo que anhela el corazón y esos gustos que te quisieras dar, enfocarnos en lo que necesitas. ¿Puedes tener esa respuesta, como lo dice el apóstol Pablo? Porque Pablo no quiere que el tema del dinero sea un tropiezo para la iglesia. Él sabía cómo manejar las finanzas. En el Antiguo Testamento vemos que dice, no podrás bozal al buey que trilla, en Deuteronomio. Pablo está tratando este pasaje con pincitas. Es como, claro que es bueno que alguien que sirve enseñando la palabra reciba un sueldo. Eso es a lo que se está refiriendo, no es malo. Pero en este caso específico, Pablo renuncia a ese derecho que él tiene de poder recibir como un derecho y dice, ¿sabes qué? Pero yo veo la ofrenda, yo veo el corazón. No está mal que alguien que está dedicándose a la palabra, a la enseñanza, al discipulado, pueda recibir un salario. Pero por este cuidado que el apóstol Pablo quiere tener de la iglesia, él dice, ¿sabes qué? Pero renuncio a eso. Yo ya lo tengo todo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente en mi vida. Y entonces es que nos da el secreto que tanto hemos estado esperando. Y dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. ¿A qué crees que se refiere esto? Él está hablando de esta pobreza que es, en la palabra original se refiere a humillación, a no tener nada. Por eso te decía hace rato, ¿verdad? Que buscar la monedita a veces puede ser humillante, porque viene derivado de esta palabra, pobreza. Es un estado de humillación donde no tienes, pero contrasta con la palabra prosperidad, que es abundancia. Y ahora quiero hacer una pausa ahí, porque ¿qué es prosperidad para tu vida? ¿Es tener carros de lujo? ¿Es tener casas gigantescas? ¿Eso para ti es prosperidad? La prosperidad, te la acabo de decir hace un momento, es tener todo lo que necesitas para cumplir la voluntad de Dios. Si el Señor, en su voluntad para tu vida, necesita que tengas una casa grande para hospedar a muchas personas, el Señor te va a dar lo que necesitas. El problema es si dices, Señor, yo quiero tener muchas personas en mi casa, pásame la casa y después las invito, y nunca las invitas.
y te quedas con la casota y es como, ¿y el propósito? ¿Y el objetivo? ¿Para qué querías ser próspero? ¿Era para bendecir a otros? Creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva, entender esta mentalidad redimida acerca del dinero, acerca de las finanzas, porque la prosperidad que se ve terrenalmente es una prosperidad hueca, es una prosperidad vacía. Yo te apuesto que te puedes comprar el carro más caro del mundo y a la semana ya perdió el interés, ya perdiste el interés. Y vas a estar esperando a que salga otro carro más caro todavía para poder pensar que ahí, cuando lo tengas, vas a ser feliz. Y a lo mejor es muy exagerado este ejemplo, pero ¿qué pasa con el teléfono? ¿Quién ya está pensando en el iPhone 17? Creo que es el que toca. Es como, ya mi esperanza está en el futuro. No he puesto mis ojos en el futuro de Cristo, sino en el futuro octubre para que salga este teléfono, a ver si me da satisfacción. A ver si esto puede llenarme. Es interesante cómo es todo lo opuesto. Yo tengo absolutamente todo lo que necesito en Cristo Jesús y entonces todo lo demás, curiosamente, se convierte en una añadidura. Y no nos casamos con la añadidura. No nos importa la añadidura, nos importa el Creador, el que da las añadiduras. Y esas añadiduras, curiosamente, con esta perspectiva, ya no son para tu reino. Si te da el Señor un vehículo, ya no lo usas para ti, lo usas para sus propósitos. Si te da dones, si te da talentos, ya no los usas para ti. Y aquí viene un problemita que muchas iglesias tienen y es este pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque de repente encontramos al chico que quiere ser futbolista y es: yo voy a llegar a primera división porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente distorsionamos el contexto en el que está escrito este pasaje. ¿De qué venimos hablando? De escasez y de abundancia. ¿No es eso un tema explícitamente económico? Entonces, ¿por qué usamos este pasaje fuera de su contexto correcto? Yo voy a convertir a tal persona porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo corazón que tengas de predicar el evangelio. Pero no es el pasaje adecuado para poder orar en esa forma. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Este mes no tengo para comer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Ahí tu esperanza no está en la economía, no está en si te van a pagar o no, si va a llegar un cliente nuevo o no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta situación de humillación donde no tengo absolutamente nada, en Cristo lo tengo todo y soy fortalecido por Cristo. ¿Te das cuenta? Pero caso contrario, cuando lo tengo todo y estoy fortalecido y tengo abundancia, aún ahí también lo puedo, no por esas finanzas. Mi estabilidad no viene de esas finanzas, es que es el mismo aspecto de entender que lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no importa mi condición, sino que mi fortaleza es Cristo. Y es que el gozo no depende de tu cuenta bancaria, sino de quién está gobernando tu corazón. Por eso quiero preguntarte, si tú eres creyente, ¿te quejas cuando las cosas se ponen difíciles, económicamente hablando? Cuando hay una situación de prueba donde tu economía empieza a temblar, ¿lo que sale de ti es queja? ¿O salen tus fuerzas carnales de decir, tengo que meterme en más trabajos y tengo que hacer horas extras porque si no hago yo esto, entonces no voy a salir adelante y no voy a llegar a final de mes? ¿O es Cristo tu fortaleza? Quiero animarte que si tu ejemplo es quejarte, decir, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. O hay personas que pueden vivir todo el tiempo en queja. No tengo esto, no tengo lo otro, no tengo esto. A mí me necesitan ayudar, a mí me necesitan dar. Todo el foco en la persona. Quiero animarte a que confieses ese descontento con el Señor. Confiésalo, pero también
confía en Él. Confiesa cómo te sientes, Él te va a escuchar, pero no te quedes ahí, sino pon tu confianza en que Cristo va a estar proveyéndote de ese gozo en medio de esa escasez. Tu vida va a cambiar y va a ser transformada, no porque lleguen nuevas ganancias, no porque lleguen nuevos recursos, sino porque ahora tu estabilidad es la persona de Cristo. Pero si tú no eres creyente y tal vez vienes esta ocasión por primera vez escuchando, ¿qué estás persiguiendo de esas cosas que piensas que te van a hacer feliz, pero que cuando llegan ni siquiera te sientes completo, ni siquiera te sientes lleno, ni siquiera llega la felicidad por la cual estabas tú anhelando tener esas cosas? El dinero se acaba, pero ¿sabes qué te ofrece Cristo? Cristo ofrece un gozo que dura eternamente. Por eso Cristo es quien nos fortalece para vivir gozosos y ser generosos en toda circunstancia. Pablo encontró paz en Cristo. Su paz es Cristo. Pero esto no se queda solo en Él. Nos lleva a compartir con otros como fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso el segundo punto es que mostremos el fruto de compartir generosamente, confiando en la provisión de Cristo. Hace rato te decía, ¿acaso piensas en ser generoso con los demás cuando estás buscando las moneditas para llegar a final de mes? Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza de egoísmo. Ese es el pecado en nosotros. Puedo ser generoso si tengo mucho, pero si no tengo, me tengo que priorizar yo. Eso es lo que el mundo te enseña. Pero, ¿qué hay de fe en yo preocuparme por mí mismo en lugar de preocuparme por los demás? ¿Te das cuenta que cuando no tienes y puedes extender esa ayuda económica para alguien que lo necesita, lo que está siendo probado es tu fe directamente? Porque ¿quién es el que va a suplir si tú te quedas sin nada? Dios. Pero ¿quién en primera instancia está proveyendo? No te confundas, no pienses que depende del esfuerzo que tú tengas para poder tú tener tu estabilidad económica. Y ahorita vamos a ver por qué. Pablo agradece a los filipenses, les dice: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Recuerden de dónde venimos. Pablo dice: lo tengo todo, estoy completo en Cristo. Pero ustedes han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Compartir es más que dar dinero. Es decir, estamos juntos en esto. También se puede ser generoso simplemente estando con la persona, dando de tu tiempo, orando por la persona. Inclusive, te va a sonar un poco loco esto, pero llorando con la persona es una forma de ser generoso. Porque le estás acompañando en sus aflicciones, así como los filipenses estuvieron acompañando a Pablo en sus aflicciones. Los filipenses compartían en esta aflicción de Pablo, y eso es un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y nos está enseñando cómo participar económicamente es una forma de participar de la gracia que hemos recibido. Él recuerda su apoyo, dice: ustedes mismos también saben, filipenses, que ninguna iglesia compartió conmigo, sino solamente ustedes. Y Pablo está viendo dos cosas específicas en esta ofrenda. Lo primero es, no viene nada más la parte material, sino que está viendo unidad. ¿Se imaginan que de repente levantáramos una colecta aquí económica para sostener una nueva plantación? Nadie se emocionó. Señor, vamos a tener que predicar Filipenses otra vez. ¿Se imaginan que pudiera salir recurso económico de nosotros para poder plantar otra iglesia como esta y que el evangelio pueda seguir impactando y transformando corazones? Ya cambió la cosa. Se dan cuenta que lo primero que se ve atacado es: no me quites. Y eso viene de la mentalidad distorsionada de que piensas que lo que has ganado es tuyo. Y el Señor es el que te dio el aliento para que puedas salir a trabajar y obtener eso que Él te está permitiendo administrar. Tenemos que tener cuidado
de no tener una perspectiva hacia el dinero como la que los tienen las demás personas del mundo. Nuestra perspectiva para con el dinero tiene que ser permeada por el Evangelio. Número 2, hay una metáfora de inversión a plazo eterno. Él dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. ¿Y por qué lo aclaro? Porque a veces podemos caer en tener una mentalidad de, Señor, yo doy mi diezmo para que tú me regreses a final de mes. Señor, yo tengo estas primicias, las voy a apartar y les voy a dar. Sí, pero si tu corazón es, triplícamelo, entonces estás siendo un inversor terrenal. Es, yo meto $1 y espero tener $1 con 50 centavos en un mes. ¿Qué mentalidad estás teniendo para el reino de los cielos? Tenemos que tener mucho cuidado cómo interactuamos con las finanzas, porque las finanzas no son malas. Si el Señor te ha dado recursos y tienes una vida abundante de prosperidad, no está mal. ¿Sabes qué está mal? Que tu confianza esté en esa prosperidad. ¿Sabes qué está mal? Que tú te cases con esas riquezas y que cuando el Señor te permita, como al apóstol Pablo, estar en una situación de escasez, entonces tú maldigas el nombre de Dios por el amor que le has tenido más al dinero que al Señor mismo. No está mal que tengas riqueza, no está mal que vivas bien, pero si tu corazón está en voy a vivir bien y jamás ser generoso y compartir lo que el Señor me está permitiendo tener, eso es el peligro de que nuestro corazón entonces empiece a adorar el dinero y no al Señor, dueño de todas las cosas. Él describe su ofrenda como un olor fragante, que eso nos recuerda a los sacrificios del Antiguo Testamento. Vemos su ofrenda y ese cuidado, como ese actuar generosamente honran a Dios. ¿Crees que a Dios le falta dinero? ¿Dios necesita el dinero? Él es dueño de todo. ¿No te ha pasado que llegas a final de mes? Y sigo con lo de final de mes. Sí voy a llegar a final de mes, no se preocupen. Pero no, es que me impresiona, porque a veces te estresas toda la quincena de cómo vas a llegar a final de mes y haces de todo y te peleas con tu esposo, con tu esposa para llegar a final de mes, y a final del mes el Señor mandó un bono que ni se acordaba el jefe y es exactamente la cantidad que necesitabas. O entró un pago que te habían debido de tanto. ¿Te das cuenta que pudiste haber pasado toda esa quincena honrando al Señor, confiando en que Él es proveedor, en que Él te va a hacer llegar a final de mes con alimento, con techo y con vestido? ¿Te das cuenta? Pero una perspectiva centrada en nosotros se va a enfocar en lo que no nos ha dado Dios en lugar de lo que sí nos ha dado. Hay una promesa en el versículo 19 y dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta por qué no te dije, no podemos tener la mentalidad de inversionista? Es decir, Señor, yo te doy esto para que tú me des el carro que quiero. No. ¿Por qué? Porque puede ser, y lo creo, que si tú vives de una forma generosa, no con esta mentalidad de a ver qué me das, el Señor te puede dar cosas en lo terrenal. Claro que sí, pero no se trata de te doy más. Es te doy más porque lo has sabido administrar desde un corazón correcto, y no es para que tú acumules, sino te doy más para que tú puedas dar a los demás. Qué dura palabra, qué dura palabra. Esta palabra proveerá es llenar hasta que rebose. Cuando te imaginas una bóveda llena que esté rebosando, es como, ¿te preocuparías por lo que te falta? ¿Te preocuparías por tu economía? ¿O sabes que hay una bóveda inmensa que está inclusive rebosando, está desparramándose? El tema es de que esta promesa está centrada en Cristo. No dice que nos va a dar riquezas terrenales, dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Entonces tenemos que Dios es proveedor, y no solamente proveedor, sino de todas
sus necesidades. Y es curioso porque si tú tienes esta perspectiva de un Dios proveedor que se ocupa de todas tus necesidades, ¿no está de más entonces que tú te preocupes por las tuyas? Si Dios es tu proveedor y se preocupa por todo lo que tú necesitas, es para que tú entonces puedas preocuparte por las otras personas y sus necesidades. Ya estás recibiendo tanto cuidado, protección, proveeduría económica de lo que necesitas, entonces tú ya te preocupas hacia afuera. ¿Cuáles son las necesidades de los demás? No invertimos en el reino para recibir más aquí en la tierra, sino para abundar en frutos de justicia para Cristo. ¿Y sabes qué? Eso vale más que cualquier tesoro terrenal. Te quiero hacer la pregunta a ti: ¿guardas todo por miedo? ¿Acumulas por miedo? Te animo a que confieses que eso es un egoísmo, que eso es desconfiar de la provisión de Dios. Acumules o no acumules, Dios sigue siendo proveedor. Su carácter de proveedor no cambia para contigo, pero tu confianza, en lugar de estar en ese proveedor, se vuelve el foco hacia tu persona. Me encanta este pasaje en Efesios 4:28. Dice, el que roba, está hablando de un cambio de identidad, de cómo éramos antes en el mundo a cómo somos ahora en Cristo. Y dice, el que roba o el que robaba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y escucha esta parte que a mí me cambió la perspectiva acerca del dinero, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Sabes qué ha sido lo más lindo que aprendí de este pasaje? Es que no trabajo todos los días para yo mejorar mi estilo de vida. Yo trabajo para poder tener, para ofrecerle a las personas, para estar viendo y Señor, aquí tengo este dinero guardado. ¿Quién de la iglesia tiene necesidad? Y no, de verdad no te lo quiero decir como, wow, qué ejemplo. No, hemos aprendido que tenemos que imitar a Pablo, que está imitando a Cristo. Entonces, mi responsabilidad no es el pastor qué bueno es, no. Mi ciudadanía en Cristo me obliga a que tengo que imitar a Cristo. Yo no puedo decir que soy creyente y pensar solamente en mis necesidades. Yo no puedo decir que imito a Cristo y siendo egoísta con las necesidades que estoy viendo con las personas. Es curioso, pero a veces nuestro pecado, nuestra carne, ¿sabes a qué te lleva? A que vas caminando y de repente ves necesidad y y ves necesidad acá y te vas esquivando las necesidades de los hermanos. Y casi si escuchas que alguien está pasando en necesidad, es como, ay, me voy de aquí, no quiero murmurar. Estamos evitando el apoyar a las personas porque a lo mejor nosotros somos los que tenemos más necesidad. ¿Cómo podrías decir que tú tienes más necesidad si tienes a un Dios perfectamente proveedor, dueño de todo, que se ocupa de tus necesidades? No disfracemos ese orgullo, ese egoísmo con algunas cosas piadosas. Si el Señor pone en tu corazón, ayuda a tal persona, sé generoso, da. No es que el Señor te está quitando, todo es del Señor. Cuando tú no eres generoso, tú le estás quitando lo que le corresponde al Señor. Y no hablo de la parte económica, hablo de tu corazón, de tu rendición para con Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este no es solo un versículo bonito que uses y que te tatúes para que cuando todo vaya mal, todo lo puedo en Cristo. No, esto habla de la belleza del Evangelio. Esto habla de la profundidad de nuestra debilidad antes de Cristo, de nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué habla? De algo más hermoso, de aquel que se despojó de su divinidad, de sus riquezas celestiales. ¿Te imaginas a Dios? ¿Crees que a Dios le importaría despojarse de riquezas si es dueño de todo?
Pero ¿sabes de qué se despojó Dios? De su Hijo. Fue el plan de Dios mandar a su propio Hijo. No estamos hablando ni siquiera de algo económico, de algo material, de pertenencias. Su propio Hijo, su Hijo unigénito, para enviarlo a la tierra a morir por personas que ni siquiera lo amaban. Por cuanto Él nos amó primero a nosotros. Cuán grande amor, cuánta generosidad hubo en el Padre para poder mandar a su Hijo a morir por algo por lo cual Él no tenía que morir, porque Él fue inocente. Él caminó con una vida recta, 100% perfecto. Pero ni siquiera Jesús valoró su vida más importante que la obediencia a su Padre. Y por eso Él mismo dio algo más que finanzas. Él mismo dio algo más que dinero. Dio su propia vida. Dio su propia vida por ti. Que has pecado, que has atentado contra la santidad de Dios. Ahora entiendes por qué todo lo que no es Cristo no va a poder ser algo que te fortalezca. Pero Cristo, quien venció a la muerte con todo el poder y la autoridad, y ahora ha resucitado y ahora vive en ti, si tú has puesto tu fe en Él, ahora Él se convierte en esa seguridad inamovible, en eso que no te pueden robar. Él debe de ser tu verdadero tesoro, porque nadie te va a poder quitar el tesoro de Cristo. Te pueden estafar, te pueden robar, puede llegar un desastre natural y te quita todo tu patrimonio. Sí, pero tu fe en Cristo Jesús, nada ni nadie te la puede robar. Por último, glorificar a Dios viviendo en la unidad que provee la gracia de Cristo es nuestro tercer punto y último. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ve cómo cierra el apóstol Pablo esta carta, dándose la gloria a Él por lo que, qué buena enseñanza le di a todos los filipenses. O dice, a nuestro Dios y Padre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que han aprendido filipenses no sea para que sientan que son ahora mejores personas, sino para que se den cuenta que la gloria es para nuestro Dios, porque Dios merece todo el aplauso siempre, no nosotros. Todo gozo, toda generosidad debe de apuntar a Él, porque si tú eres generoso para que todos vean que eres generoso, te estás idolatrando a ti mismo. Te estás idolatrando a ti mismo. Si quieres ver que la gente vea cuánto ofrendas, cuánto das, cuánto ayudas, pero no viene desde el Espíritu, te estás idolatrando a ti mismo. Porque toda la gloria, mi gozo, mi generosidad tiene que apuntar a Él, al que dio la vida por mí. El dinero puede usarse para exaltar a Dios o puede convertirse en nuestro amo. Pero Cristo redime nuestra mente y corazón para las finanzas, para el dinero. ¿Para qué? Para que no sea algo que nos gobierne, no sea algo a lo que adoremos y nos inclinemos, sino que sea algo que sea redimido y se use para el beneficio del cuerpo de Cristo. Algo que me encanta de cómo manejamos las finanzas aquí es de que la idea es que las finanzas no sean para incrementar lujos en el lugar. ¿Ya se dieron cuenta dónde estamos? Buscamos la renta más económica posible en este lugar. ¿Para qué? Para tener fondos, para que cuando haya socios ministeriales, personas que quieran hacer algo en la comunidad, algo en la ciudad, nosotros tengamos ese recurso y vamos a hacer esto. Vamos a bendecir a esta escuela de niños. Vamos a bendecir a los jóvenes que están en el reclusorio y necesitan conocer de Cristo. Vamos a abrir una organización que ayude a madres solteras. El recurso es para eso. El recurso no es
para que este lugar sea embellecido. Este lugar no importa. Tú y yo somos la iglesia. Y nosotros debemos dar ese fruto de justicia. Estar velando por las necesidades de los otros. La gracia del Señor Jesucristo sea con el Espíritu Santo de ustedes. Esta palabra charis, que define la gracia, es el regalo que nos mantiene unidos y vivos. Si todos nosotros entendemos que Cristo es nuestra riqueza, que Cristo es nuestro tesoro y que Él nos fortalece, tu perspectiva para cuanto al dinero va a ser muy diferente. Vas a vivir gozoso, porque tu contentamiento no va a depender de lo que tengas o de lo que no tengas. Va a depender del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, de eso que ya está hecho. Ya Cristo no te va a dar más porque ya te dio todo, y no porque lo merecieras, sino charis, gracia. Por eso que no merecíamos y aún así se nos fue dado. Esto te tiene que confrontar a que si eres una persona, un creyente que vive aislado, peleando con los hermanos, es que no voy porque ahí va a estar el hermanito tal, o tengo conflicto con el hermanito tal, o ya no me voy a salir de este ministerio y ya no voy a servir porque me cae mal tal persona. Confiesa tu pecado de orgullo. Busca la unidad que Cristo ya nos dio y ten un corazón generoso. Y si no has puesto tu fe en Cristo, quiero animarte por último a decirte que no estás solo. Cristo ofrece su amor infinito, no a cambio de nada, porque no hay nada que puedas darle para recibir este amor perfecto y puro. Y no solo eso, Él te da una familia en la fe. Una familia que se va a preocupar por tus necesidades, no para obtener algo de ti, sino por consecuencia de imitar a Cristo. Pero necesitas darte cuenta primero de tu condición de pecado y que tienes que arrepentirte de esos pecados para poder ser libre en Cristo. Hermanos, el secreto del contentamiento no está en tu billetera ni en tu éxito aquí en la tierra. Está en Cristo Jesús. Cristo nos fortalece para vivir gozosos y ser generosos en toda circunstancia. Pablo lo está hablando desde una celda. Los filipenses lo muestran con sus manos abiertas y nosotros lo glorificamos juntos. El lugar que le das a tu cartera demuestra el lugar que le das a Dios en tu vida. Deja de preocuparte por lo que no tienes, confía en Cristo y vive gozoso y de forma generosa como ciudadanos del cielo. Señor, Padre, te confesamos que ha habido ocasiones, o tal vez nos gobierna el amor al dinero. Padre, permítenos ser lavados y transformados por tu palabra. Padre, permítenos que en medio de la escasez, ya habiendo puesto nuestra esperanza en tu Hijo amado, no sea motivo de duda, de insatisfacción, de falta de gozo. Señor, que sea todo lo contrario, Cristo fortaleciéndonos para que no importe la circunstancia, nuestro gozo esté intacto, nuestro gozo sea inamovible. Y entonces la generosidad de nuestro corazón no esté condicionada a nuestra circunstancia, sino al poder del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén.